a ir a Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Si quieren ponerse de pie. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, muy bien. Déjenme, lo leemos entonces. Dice la palabra de Dios de esta manera, Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por el privilegio de poder venir a tu casa, Señor, y poder cantarte, alabarte, adorar tu nombre, Señor. Entrar a tu presencia, Señor, y también, Señor, poder escuchar de tu palabra, esa palabra que ha cambiado nuestras vidas, que ha transformado nuestros pensamientos, Señor, y nos ha ayudado a vivir, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que la palabra que tú nos traes en esta mañana pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos poner, Señor, cada vez que escuchemos tu palabra, Señor, en cualquier lugar, esa palabra tuya, podamos ponerla por obra, Señor. Gracias en esta mañana. Yo te pido, Señor, que nos hables, que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú nos dices a través de tus escrituras. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, hermanos. Entonces dice Colosenses, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, pues, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La vida de nosotros, antes de reconocer que necesitábamos a Dios, hermanos, seguramente vivíamos la vida como mejor nos parecía, ¿no? Y esto me refiero a que las decisiones que tomábamos o la manera que nos conducía seguramente era porque pensábamos que era la mejor, ¿no? Cuando vivimos sin Dios, pues vivimos la vida y vemos la vida como viene, ¿no? Nuestros pensamientos diarios, no, que voy a hacer esto, que mejor hago aquí, que hago lo otro, ¿no? Entonces, son pensamientos y sabiduría que teníamos antes de conocer al Señor, ¿no? Pero al venir a Cristo, seguramente muchos de los pensamientos de cómo veíamos la vida ha cambiado, ¿no? Tuvieron que haber cambiado, ¿no? En nosotros, en todos nosotros, ¿no? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, este versículo habla mucho, hermanos, dice mucho. Dice que si usted es creyente, que si usted está en Cristo, si usted está viviendo la vida nueva que Cristo le ha dado, usted debe ser diferente. Yo debo ser diferente, ¿me entiende? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios. ¿Por qué le habla a los Corintios? Porque a los Corintios estaban dado a que eran muy carnalotes, ¿no? Eran muy carnales los corintios, y entonces Pablo les dice esta exhortación para decirles, ¿saben qué? No, de modo que si ustedes se hacen llamar cristianos, ustedes deben ver un cambio en ustedes. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo de nosotros, hermanos. El Señor cuando vino y nosotros escuchamos su voz, tuvo que haber habido ese cambio en cada uno de nosotros, ¿no? Ya no tenemos que seguir pensando como pensábamos antes, ¿no? La vieja naturaleza que estaba en nosotros, ¿no? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ahora Dios ha puesto la nueva naturaleza en la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios a lo largo de su palabra, o sea, de la Biblia, nos recuerda siempre que como creyentes o seguidores de Él, debemos renovar nuestros pensamientos continuamente por medio de su palabra. ¿Por qué debemos renovar, hermanos? Pablo habla en Romanos y dice que debemos renovar continuamente, dice. Esa palabra renovar tiene un significado que a mí me llamó mucho la atención en alguna ocasión que yo lo leí, que lo estudié. Y ese renovar significa que Dios nos quiere llevar a nuestro primer estado natural. ¿Cuál fue nuestro primer estado natural? ¿Cuál fue, hermanos? Díganme. Perfecto. ¿Cuál? Perfecto. ¿Quién está hablando? ¿Cuál, hermano? Perfecto. Perfecto, exacto. Nuestro primer estado, solo escuchaba a alguien, pero no sé quién está hablando. Perfecto. Esa renovación significa que Dios nos quiere llevar a nuestro primer estado natural, y ese fue perfecto. Porque cuando Dios nos puso al hombre en el huerto del Edén, el hombre no tenía pecado, ¿no? El hombre vivía sin pecado, o sea que era perfecto. Entonces,
Como seguidores de ahora de Él debemos renovarnos continuamente. Miren, Pablo le escribe a los filipenses y les dice esto: que aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará por medio de Jesucristo. Dios empezó un día la obra en usted y la empezó en mí, ¿no? Y esa obra está diariamente. Cada día que usted se despierta, Dios sigue obrando en usted. Dios tiene que hacer la obra en usted. Pero aquí hay un punto. El punto es: usted deja que Dios obre en su vida. Usted deja que Dios obre en su vida. Miren cómo dice Pablo en Romanos: y que nosotros mismos debemos renovar. Si no dice que Dios va a renovar, dice que nosotros. O sea, que está de nuestra parte el poder venir y hacer las cosas que están mal en nuestra vida, ¿no? Por medio de la palabra. ¿Por qué por medio de la palabra? Porque por medio de la palabra conocemos las cosas que están bien delante de Dios y las cosas que no. ¿Entienden? Entonces, Dios nos quiere llevar a ese primer estado natural, hermanos, que fue perfectos. Y hasta que muramos, el día que nos toque partir, Dios va a seguir obrando a medida que usted y yo dejemos que Él obre en nuestra vida. Y es necesario que nosotros, por eso cantábamos al final, y que tu espíritu guíe nuestra vida, y que tu espíritu guíe nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado su espíritu en nosotros. Él habita en nosotros, habita en usted. Pero usted debe dejar que el espíritu trabaje en usted. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Es necesario conocer de Dios. Si somos seguidores de Cristo, si somos nueva criatura, es muy fácil decir: yo soy cristiano, ¿no? Yo soy cristiano, y es muy fácil decir: yo voy a la iglesia, yo aplaudo, yo canto, yo diezmo, yo ofrendo, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero es bien fácil decir eso, pero vivirlo con nuestros hechos es bien diferente. ¿Entiendes? Pero por eso Dios nos manda, como hijos de Dios, si somos nueva criatura, debemos hacer lo que Él nos manda. Dice Santiago, habla que no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Todo lo que escuchamos, hermanos, debemos ponerlo por obra. Todo lo que sale de este libro, que es la palabra de Dios, que nosotros llamamos la Biblia, es la que ha cambiado nuestra vida, es la que nos ha transformado, ¿no? Entonces, para esto es necesario conocer las Escrituras. Por eso Pablo les escribe a los colosenses. Dice en Colosenses 3:16, si va un poquito arriba ahí, dice, vamos a leer la mitad de ese versículo. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Sabe que esa palabra more está hablando de que esa palabra debe habitar en nosotros? Debe estar en nosotros. Yo daba un ejemplo la otra vez a los hermanos. Miren, la Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿el Espíritu Santo se va y entra en nosotros o permanece en nosotros? Permanece en nosotros. Por eso Pablo dice esto: que la palabra de Cristo more. Que la palabra de Cristo more en vosotros, que habite en nosotros. Alguien podría decir: no, yo me llevo la Biblia a todos lados y pues ahí va la palabra conmigo, ¿verdad? No. Está hablando que nosotros debemos conocer esta palabra, y esta palabra va a estar en nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. ¿Me entienden? De eso está hablando. Por eso dice: la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia. Y escribí aquí: la palabra more se refiere a que debe habitar en nosotros siempre. La palabra de Cristo debe estar en nosotros en todo tiempo. Debemos estar preparados para cualquier momento que pasemos, ¿no? Por eso la palabra de Dios debe morar en nosotros, ¿no? Porque en cualquier momento, hermanos, podemos pasar alguna circunstancia difícil, y en ese momento, si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, si esa palabra no vive, no habita en nosotros, muy difícilmente vamos a tomar una buena decisión en ese momento, ¿no? Pero si la palabra de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios va a traer esa palabra y nos va a ayudar a ponerla por obra. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ok. Entonces, dice ahí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué debe abundar la palabra de Él en nosotros, hermanos? Porque esa palabra nos va a enseñar a nosotros mismos, y esa palabra nos va a enseñar a ayudar a otros, a ayudarles y a enseñarles a otros, a exhortar a otros en toda sabiduría. Dice ahí, dice la palabra, enseñándoos, se lo desde el principio, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice. O sea que la palabra de Dios, lo que quiero enfocarle aquí es esto, hermanos. La palabra de Dios nos sirve para poder
tomar buenas decisiones, para saber qué es lo que al Señor le agrada, ¿me entiende? Si usted está lleno de Dios, usted va a poder dar un buen consejo a alguien que se lo necesite, ¿no? Si usted no está lleno de Dios, no está lleno de la palabra de Dios, usted no va a poder dar un buen consejo, ¿no? ¿Me entiendes? Por ejemplo, si nosotros lo que más hacemos es ver televisión, ver programas, ver la señorita Laura, no sé qué otras cosas podemos ver ahí, ¿no? Y le quieren dar un consejo y como no sabe la Biblia, ¿sabe qué? Yo aquel día vi que en Dr. Phil, ¿no? En señorita Laura dijeron esto y en tu mismo caso, ¿verdad? Y hicieron esto y lo otro, ¿no? O sea, vamos a dar un mensaje fuera de contexto, un mensaje que no va a edificar a la otra persona, ¿no? Pero por eso es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos y que la palabra de Dios habite en nosotros para poder aconsejar a los demás. Y para nosotros mismos también, porque nosotros pasamos circunstancias difíciles y en ese momento la palabra de Dios va a venir a nosotros, hermanos. Por eso esa palabra entonces debe habitar en nosotros. Entonces, diríamos que el conocer las Escrituras nos ayuda a poder tomar buenas decisiones y además a poder enseñar unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. ¿Por qué? Al principio de Colosenses, si quiere usted lo lee después, al principio, los primeros versos, Pablo le dice a los colosenses que él está orando a Dios para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. De su voluntad. Entonces el conocimiento, el tener ese conocimiento de la palabra de Dios nos va a dar sabiduría. Y también dice Pablo, inteligencia, dice. Mire, muchos tienen el conocimiento de la palabra de Dios, muchos tienen la sabiduría, pero no la aplican, ya que es por gusto que la tengan, ¿me entienden? Hay mucha gente que sabe Biblia, mucha gente que se sabe los versículos así, los tienen en la punta de la lengua, ¿no? Hay mucha gente que tiene la sabiduría de cómo Dios manda. Recuerden que el conocimiento de la palabra de Dios nos da sabiduría para poder vivir diariamente, ¿no? ¿Entienden? Agradando a Dios. ¿Okay? Pero muchos tienen esa sabiduría, ese conocimiento, pero no la aplican en su vida. Y es necesario aplicarla, ¿no? ¿Me entienden? Por eso Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que todo lo que nosotros escuchamos debemos ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque eso nos manda el Señor. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo pasado quedó atrás, y aquí todos son hechos nuevos. Usted es una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Pero por eso entonces debemos nosotros decir, Señor, ayúdame diariamente a poder vivir haciendo tu voluntad, ¿no? Lo que tú quieres en mi vida. Entonces, les decía que para enseñarnos y tener sabiduría es la palabra, y eso es exactamente lo que venimos a hacer a este lugar, aprender la palabra de Dios, porque pareciera que obedecemos algunos mandatos, pero no le damos importancia a otros. Y Dios en toda la Escritura siempre nos recuerda la manera que debemos conducirnos, ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, y en sí en todo en general. Él nos enseña desde el principio, hermanos. Dios nos enseña cómo debemos comportarnos como hijos de Él, ¿no? Es importante resaltar esta palabra. Bueno, quisiera entrar ya en detalle en Colosenses capítulo 3, 18, hermanos. Les dije todo esto, hermanos, porque si nosotros somos hijos de Dios, decimos llamarnos hijos de Dios, debe haber un cambio en nosotros. ¿Entienden? Si decimos llamarnos hijos de Dios, debemos aprender a aceptar lo que Dios nos dice por medio de su palabra, los mandatos y los mandamientos que Él nos da. Muchas veces, por eso decía ahorita al final, algunos acatamos, esto sí lo voy a hacer, sí voy a ofrendar, pero no voy a diezmar, ¿verdad? Por ejemplo, pues sí voy a diezmar, pero no voy a ofrendar, ¿verdad? Por dar un ejemplo. O sí voy a hacer esto en el Señor, pero esto no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Esto no le ponemos mucha importancia, ¿no? Pero los mandatos de Dios son para hacerlos, hermanos, todos, ¿verdad? Por eso debemos practicar continuamente. De la única manera que nosotros podemos vivir agradando a Dios es practicando diariamente lo que escuchamos de Él, ¿verdad? Entonces quiero entrar de lleno a este tema, hermano. Por eso les decía esta pequeña introducción de querer vivir agradando a Dios y querer vivir que lo pasado, lo que éramos antes, nuestros pensamientos, todo quedó atrás. Hoy ya somos nuevas criaturas, ¿no? Y Dios ha puesto la nueva naturaleza en nosotros. O sea que si nosotros seguimos pensando igual que hace 20 años, tenemos pensamientos que estorban en nuestra vida, estamos mal, ¿me entienden?
tenemos que cambiar, porque Dios nos ha dado su nueva naturaleza y está puesta en nosotros. Entonces voy a esto, hermanos. Entonces, el tema que voy a tratar es un poco difícil. Es un poco difícil por el motivo que pues ahorita ustedes van a ver por qué. Dice la Biblia aquí, hermanos. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, es importante resaltar esta palabra, hermanos, casadas. ¿A quién se le llama casadas? Aquellas que han contraído matrimonio, ¿no? Esas son las personas que son casadas. Dice Pablo aquí, le está hablando a Colosenses, dice casadas. Pues yo sé que rápidamente su respuesta es como la dijeron, ¿verdad? Es pues aquellos que han contraído matrimonio. Pero ¿por qué pregunto yo nuevamente por qué se dirige a las casadas? ¿Por qué dice casadas? ¿Me entienden? ¿Por qué Pablo dice casadas? Miren, hermanos, sin duda alguna, en la iglesia de Colosas existían como en nuestros días parejas en las iglesias o hermanos que viven sin estar casados probablemente. Algunos probablemente piensan porque lo ven que no es necesario, ¿verdad? La bendición de Dios, ¿no? En el matrimonio. Si ustedes leen desde el principio Colosenses, dice la Biblia que Epafras fue el que fue con Pablo y le contó cómo estaba la iglesia de Colosas, ¿no? Y entre todo, si ustedes leen de este verso para atrás, Pablo habla muchas cosas, les presenta a la iglesia de Colosas que Cristo es Dios, que Cristo es la imagen del Dios invisible, de aquel Dios que no podemos ver. Cristo lo es todo, ¿verdad? Y podemos ver más abajo que dice que Cristo murió, que era necesario que Cristo muriera en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Después Pablo viene a los Colosenses nuevamente y les dice, les estoy resumiendo todo, y les dice que deben guardarse de muchas cosas, ¿no? Da algunas características que como cristianos debemos tener, ¿no? Humildad, mansedumbre, paciencia, ¿verdad? Y habla de otras cosas que como cristianos no debemos tener: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y después también les habla y les dice ahí mismo en Colosenses, les dice que deben de tener cuidado de aquellos falsos maestros, ¿verdad? Porque en la iglesia se ha introducido tanta mala doctrina, ¿no? Tanto hombres que se visten de fe, de ovejas, pero no son ovejas, son lobos, ¿no? Entonces Pablo habla a la iglesia todo esto y llega al punto de esto, porque Epafras sin duda le dio el reporte completo, ¿no? Le dijo: ¿sabes qué? Allá se están desviando, no saben que Jesús es Dios, no saben de todo esto. Y Pablo se da la tarea de escribir una epístola para los colosenses. Y de todo, después de lo que le describía, viene al punto y ya se refiere a las casadas, ¿no? Dice casadas, dice. Obedecer, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y les decía yo que por qué Pablo dice esto. Lo dice porque seguramente Epafras de alguna manera le dijo de que también en la iglesia había parejas, había personas que ya eran nuevas criaturas, que eran cristianos, que se habían convertido, pero que no querían entender el mandamiento del matrimonio, ¿me entiendes? No querían entender que es necesario poder pedir la bendición de Dios, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces por eso Pablo aquí dice esto, pero lo que me enfocaba yo era que Pablo empieza a decir eso, casadas. ¿Por qué Pablo no dijo mujeres, no? ¿Por qué Pablo no usó otra palabra para dirigirse a las hermanas, ¿no? de Colosas en ese entonces? Él les llama casadas. Entonces dijimos que ¿a quiénes se les llama casadas? A las que han contraído matrimonios. Miren, hermanos, cuando vivíamos sin Cristo había muchos desórdenes en nuestra vida, pero Dios seguramente ha venido arreglando todo ese desorden que teníamos, porque Dios es un Dios de orden. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, veníamos todos mal, ¿sí o no? Todos veníamos mal. Si usted me pregunta, ni me va a creer todo el desorden que había en mi vida. Pero llevaba una vida de desorden, y usted no puede decir que tampoco no la llevaba, ¿verdad? Toda la llevábamos, hermanos. Pero a partir de que nosotros nos convertimos, el Señor ha venido hablando en nuestra vida. Hay principios que nosotros debemos venir entendiendo que Dios necesita que nosotros los hagamos. Mandatos que Él nos da. Mandatos que Él nos da. Entonces, les decía yo que vivíamos sin Cristo y vivíamos en desorden, pero Dios, cuando Él vino a nuestra vida, ahora debemos llevar una vida de orden, porque Dios es un Dios de orden.
Si hay alguien que piense que no es necesario el casamiento, déjeme decirle lo que dice Dios, no lo que digo yo, lo que dice Él. Vamos a Hebreos 13:4. Me dice cuando ya lo tenga, Hebreos 13:4. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios. Oiga como dice: honrosos sean todos el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero quiero resaltar aquí, dice: honroso sea el matrimonio. La palabra honroso, hermanos, se refiere a algo valioso, es decir, a algo que Dios tiene en alta estima. Por eso dice: honroso sea el matrimonio. Es algo que Dios ve, algo valioso para Él, algo que Dios tiene en alta estima. Déjenme leerles la versión del lenguaje actual, por favor. Si ustedes le ponen atención, oiga lo que dice la versión del lenguaje actual. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Todos. ¿A quién se está refiriendo Dios? A los casados, ¿ok? El esposo y la esposa, dice, deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Pero lo que quiero resaltar es, hermano, es como dice esta versión: todos deben considerar el matrimonio como algo valioso. O sea, la escritura aquí nos está diciendo que es importante, ¿no? Que es importante el matrimonio. O sea, que no puede venir alguien y decir: no, pues no es tan importante, pues nos amamos, nos queremos y no pasa nada. No, ¿me entienden? Mire, cuando nosotros nos convertimos, una pareja que se haya convertido a Cristo son salvos, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque nosotros somos salvos por fe, ¿no? Okay. Y les decía, traemos todos estos desórdenes, pero Dios no quiere que nos quedemos así, ¿me entienden? Dios quiere que renovemos nuestra vida continuamente. Dios quiere, y en ese renovar continuamente, Él quiere que quitemos esos pensamientos de creer que está bien solo así, ¿no? Porque la Biblia aquí dice que para Dios es valioso el matrimonio, sea honroso el matrimonio. Les decía que eso significa algo valioso para Dios y algo que Dios ve en alta estima. Ese es el significado de esa palabra en hebreo. Ese es su significado. Y la palabra matrimonio, su significado es boda. Ahí mismo de ese versículo, la palabra matrimonio, su significado es boda. ¿Qué es una boda? Déjenme darle una definición. Dice: es una ceremonia en la que se celebra la unión matrimonial de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales. Entonces, matrimonio en la Biblia significa boda. ¿Qué es boda? Usted sabe lo que es una boda. Una boda es donde se llama testigos para que presencien la unión de su esposa, del esposo y la esposa, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, como lo está diciendo la Biblia aquí, vemos que es importante, ¿no? Vemos que es importante la unión de dos personas en el Señor. Ok. En las Escrituras encontramos cómo Dios aprueba el matrimonio cómo Dios aprueba el matrimonio. En cierta ocasión la Biblia nos dice que Jesús lo invitaron a unas bodas, ¿no? ¿Y qué hizo Él? Vamos a Juan 2.1, si quiere ir a Juan 2.1. Me dice cuando ya esté ahí. Juan 2.1. ¿Ya está ahí? Ok, dice: 3 días después María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de la Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados, dice. Jesús asiste a esta boda, entonces Él está avalando esa unión, ese acto religioso que hacemos para unir nuestras vidas con alguien más y pedir la bendición de Dios. ¿No creen ustedes que si para Jesús hubiera estado mal eso hubiera hecho? Yo no voy a ir, ¿verdad? Yo no hubiera ido a ese lugar, ¿verdad? ¿Para qué voy? No, yo no voy a ir. Y es más adelante dice que hizo el milagro del vino, ¿no? O sea, hasta ayudó a la festividad, ¿me entiendes? De lo que se estaba realizando en ese lugar, ¿no?
¿Me entienden? Entonces, aquí la Biblia me dice a mí, en estos dos versos que hemos leído, me dice que Dios aprueba el matrimonio. ¿Me entienden? Que para Dios lo mejor es el matrimonio. Ok. Y esa unión es para siempre. Vamos a Mateo 19. Si quieren ir a Mateo, por favor, 19, 4. Me dice cuando ya lo tengo. Mateo 19, 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Veamos lo que dice Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿A usted Dios lo unió? Le pregunto yo. ¿Usted invitó a Dios, invitó al Señor a su matrimonio? Usted lo invitó. Le digo: Señor, yo quiero que tú bendigas la unión de la mujer a quien amo. Ahí está diciendo que lo que Dios unió, no lo separe. Por eso es importante, hermanos. Miren, nosotros podemos traer esos pensamientos de que no, tal vez nos conocemos. Miren, déjenme darles un ejemplo así rápido. Cuando Iris y yo, mi esposa, cuando Iris y yo nos empezamos a relacionarnos, nos fuimos a vivir juntos, no nos casamos, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que era necesario casarnos. En ese entonces nosotros no estábamos, los dos andábamos, no andábamos caminando rectamente, ¿me entiendes? No andábamos caminando rectamente delante de Dios. Pero llegó el punto donde ella y yo tomamos la decisión de vivir juntos y nos fuimos a vivir juntos. Pasado un tiempo empezamos a caminar en los caminos del Señor, ¿verdad? La redundancia. Entonces empezamos a asistir a una iglesia y empezamos a enderezar muchos desórdenes que había en nosotros, ¿me entiendes? Que traíamos pensamientos. Y en esos desórdenes Dios empezó a trabajar en nuestra vida. Empezamos a asistir más continuamente a la iglesia, al punto donde que ya nos veían que asistíamos, ¿no? Al punto donde nos dijeron: ¿quieren servir? ¿No? Algunos se enteraron que yo tocaba el piano y que quiere servir, hermano. Y yo le decía a Iris: no vas a decir que sí. Le decía: no digas que sí. Mire, hermano, yo decía que no, porque yo de mi juventud aprendí que alguien que no está casado no puede servir en la iglesia, ¿me entiendes? Yo aprendí eso en mi juventud y yo tenía esa convicción. De hecho, la tengo todavía. Tengo esa convicción, ¿no? Y yo la aprendí en mi juventud, ¿me entiendes? Entonces, yo le decía a Iris: ¿sabes qué? No podemos servir, porque no, si vamos a hacer las cosas, las tenemos que hacer bien. Tenemos que hacer las cosas en orden, como Dios nos ha mandado a hacerlas. Para no cansarle mucho la historia, hermanos. Pasó un tiempo, no sé si un año y medio, tal vez que vivimos así 2 años, y se dio la oportunidad de podernos casar. Hicieron bodas múltiples a la iglesia donde nosotros íbamos. De primero yo ya no alcancé a poder casarme, porque cuando anunciaron las bodas múltiples, y ese fue domingo, día lunes yo fui a las oficinas de la iglesia y les dije: me quiero casar, ¿verdad? Me dijeron: lo siento, hermano, pero ya no hay cupo, ya suficiente, ya no hay más cupo, ya todos los hermanos se me habían adelantado, eran bastantes. Entonces, bueno, dije yo, no es del Señor. No, eso está mal, no era eso. Entonces ya dije yo, regresé con Iris y le digo: ¿sabes qué? No hay cupo, no nos dejaron, que es un chascarrillo, ¿no? Entonces, le digo yo: ¿sabes qué? No se puede. Y pues, y yo me sentí un poco mal porque tenía la opción. Dije: vamos a casarnos y a preparar para hacer una reunión o algo, ¿no? Y pasaron unas semanas y llegó, era un 14 de febrero, por cierto, que iban a hacer las bodas. Y faltando una semana, pues yo andaba trabajando y me llama el pastor de la iglesia. Es un martes y las bodas eran domingo. Y me llama un martes y le dice: oye, hermano Milcar. Me dice: sí, hermano, ¿cómo está, pastor? Bien. Me dice: mira, quiero decirte que sí te puedes casar el domingo. Me dice: si tú tienes la intención de hacerlo, puedes hacerlo. Me dice:
Lo único que mañana tienes el último día para ir a la ciudad y sacar la licencia para casarte. Si vas el jueves, ya no, me dijo, porque la licencia tiene que estar válida por 3 días. Me dijo. Yo dije, Dios mío, dije, andaba trabajando. Ok, pastor, que ya llamé a Iris. Y le digo a Iris, mira, ya le conté todo, ¿no? Y le digo, a mí me hubiera gustado, le digo yo, poder hacer algo. Le digo, para festejar pues, el amor, para que me robaste, me convenciste. Entonces, le digo, me hubiera gustado, pero creo yo que es más importante agradar a Dios, le digo. Es más importante que demos ese paso de obediencia, le dije. ¿Qué te parece si pues no hacemos nada y lo hacemos así? Solo vamos y nos casamos. Sí, me parece bien, digo, perfecto. Y el otro día nos fuimos los dos ahí al Dallas, ni trabajé ese día, me fui con ella. Y nos fuimos a sacar ahí a Dallas el permiso de licencia y para no hacerle tan larga la historia, fuimos y nos casamos y no hicimos nada. ¿Entiendes? Pero lo que nos motivó fue el paso de obediencia a Dios. Porque sabíamos que al obedecer ese paso de obediencia íbamos a poder tener la libertad de poder servir. Nadie nos iba a poder señalar. No, pero ustedes no están casados. No, pero ustedes esto, no, pero otro, ¿me entienden? Y vamos a poder tener la libertad de decir, sí, estamos casados, ¿verdad? Y nos casamos, ¿no? Entonces, ese es el paso de obediencia que nosotros debemos de dar, ¿no? Nosotros podemos traer pensamientos tal vez del pasado, ¿no? O en este caso, pensamientos tal vez hasta de nuestros padres, ¿no? Que se han acalado en nosotros, ¿no? ¿Me entienden? Yo nunca vi a mi mamá casarse, ¿me entienden? Y siempre vivió así, ¿no? Entonces, son ejemplos que tal vez uno puede traer de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero en el Señor todo es diferente, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo eso quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas, ¿me entienden? Y si somos nuevas criaturas, debemos dar esos pasos de obediencia, ¿no? En el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí dice, terminé diciendo, Mateo 19:4, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice. Déjenme leerle la versión actual de este mismo verso, hermano. Dice, Jesús le respondió, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, oiga cómo dice, para casarse y vivir con su esposa. Y los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Pero oigan cómo dice esta versión. Si Dios, oigan cómo dice, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, ¿quién lo unió a usted? Si Dios nos unió, está bien. Pero si no, debemos dar el paso de obediencia. Debemos dar el paso por amor a Dios. ¿Entienden? Por amor a Dios. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice casadas, lo que dice es porque seguramente había muchas parejas que vivían en amaciato. ¿Sabe usted qué es amaciato? Si no, pues déjeme decírselo. Amaciato es la condición de dos personas que viven juntas como cónyuges, no que son cónyuges, como cónyuges, sin estar casados. Pero esto, en nuestros tiempos, muchos lo conocemos como unión libre, ¿no? Como una unión libre. Pero amaciato es todo aquel que vive con alguien y no está casado, ¿no? Y tienen relaciones, ¿no? Dios no crió al hombre, hermanos, al hombre y a la mujer para esto. Él nos crió para bendecirnos, ¿entiendes? Para bendecirnos. Y Él, por medio de su palabra, a lo largo de las Escrituras podemos ver que siempre hubieron celebraciones de bodas, que siempre habla del matrimonio. Cuando habla de las parejas, habla de esposo o esposa, casadas o casado, ¿me entiendes? No dice tú que vives con tu mujer, o tú que vives con ese hombre, ¿me entiendes? Habla de matrimonio, habla de esposa y habla de esposo. ¿A quién se le llama esposa? A alguien que ha contraído matrimonio, ¿no? ¿Me entiendes? A alguien que ha contraído matrimonio. Entonces, mire, probablemente en las iglesias puede que parejas que viven así se conviertan y sean salvas, pero Dios no quiere que vivan de esa manera, porque Dios es un Dios, vuelvo a decir, un Dios de orden.
Por eso mismo, hermanos, no se puede subir a nadie, lo que decía hace un momento, a enseñar a nadie aquí arriba sin estar casado o delegarle autoridad en la iglesia, porque ese sería un desorden. Sería un desorden. Dios es un Dios de orden. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden ahí, hermanos, lo que quiero decirles? Ok. Dios es un Dios de orden. Entonces, hermanos, la palabra dice, oiga, continuemos con esto. Dice la palabra, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Cuando las esposas escuchan estas palabras, como que algunas probablemente les sientan como pesado y algunas pensarán como que, ¿cómo me voy a sujetar yo a este? O eso no va con mi religión, diría alguna, ¿verdad? El sujetarse, ¿no? Pero dice aquí, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Es una palabra, si usted la oye, es una palabra como que se oye algo pesadita, ¿no? Pesada, sujeta, ¿no? Sujetarla, sujeta a ese niño que está ahí, agárralo, para que se tranquilice, ¿no? No, pero creo que es una palabra que cualquiera, a nadie creo que le gusta escuchar eso, pero dice casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Déjeme decirle qué es lo que significa esta palabra, o qué es lo que dice Dios al respecto de esto. La palabra sujetas está hablando, esto no les va a gustar mucho, pero dice obedecer y ser sumisas. Eso está hablando cuando dice la palabra sujetas. Casadas, estad sujetas. Sujetas significa obedecer y ser sumisas. Eso es lo que significa esa palabra. Esa palabra. Pero esto para muchas hermanas es algo difícil de digerir. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quién dio este mandamiento? ¿Quién es el que dio el mandamiento que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos? Dios, ¿verdad? Dios lo dijo. No fue el hombre que dijo, no, que es que bien, Señor, ¿verdad? No. Recuerden que la Biblia, Pablo le dice a Timoteo que la Biblia fue escrita por hombres, pero escritas inspirados por el Espíritu de Dios. Cuando la palabra habla de inspiración, ahí está hablando de que Dios le dio vida a su palabra. ¿Entienden? A esa palabra que Dios les dio a estos hombres, Dios le dio vida. Y esa es la palabra que nos ha transformado a nosotros. ¿Sí o no? Ok. Entonces les decía, haciéndoles la pregunta, ¿quién dio este mandato? Fue Dios el que dio este mandato. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Miremos cómo Dios ve esta sujeción que debe haber de la esposa, de esta sujeción que debe haber de la esposa al esposo. Ok. Vamos a Efesios 5:22. Vamos a ver cómo debe ser la sujeción que el Señor nos está diciendo. Miren, la sujeción no es así. Puede ser que los hombres también malinterpretemos esto muchas veces, ¿no? No, que ahorita me haces unos huevos revueltos y rancheros y te los traes ya ahorita y me los sirves ahorita, ¿verdad? No, pero espera, no, la palabra dice que te tenés que sujetar, tenés que obedecer y ser sumisa. Corriendito, pues marcando el paso, ¿me entiendes? No está hablando de esa sujeción, ¿no? Está hablando de esa manera de obedecer, ¿no? Como hombres, ¿no? También debemos entender que no habla de esa sujeción. Pero vayamos a lo que dice Efesios 5:22. Dice, oiga, ¿cómo Pablo vuelve a recalcar esto? Miren, escuchen, dice, las casadas, dice, otra vez dice Pablo. Recuerden que Pablo fue el mismo que escribió Colosenses, ¿no? Pero Pablo le vuelve a recalcar a los de Efesios, les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer, hermanas? El esposo. ¿Quién está diciendo esto? Dios lo está diciendo. Que el marido es la cabeza del hogar de la esposa. ¿Entienden? Ok. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Oigan, déjenme leerse nuevamente, hermanos, para que lo entendamos un poco mejor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en... Oigan el ejemplo que está dando Pablo, hermanas.
Oigan esto. Así como la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Estamos sujetas a Cristo. Así, las hermanas deben estar sujetas a los. ¿Sí entiende ese ejemplo que Pablo nos da, hermanos? Así como usted está sujeta a Cristo, así debe sujetarse al esposo. Eso lo dice Dios, lo está diciendo el Señor aquí. ¿Entiende? Así lo está diciendo Él. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, así las casadas deben sujetarse a su marido en todo. Esto es importante, que las esposas comprendan que en el orden divino Dios decidió que el hombre fuera la cabeza de la mujer. Pero hoy en día seguramente nosotros conocemos más de algún matrimonio donde la esposa es la que toma las decisiones de todo y no deja ejercer el papel que Dios le dio al hombre. Yo estoy seguro que usted conoce más de alguien, ¿va? Donde esa persona es la que manda, la que toma las decisiones. No, que vamos, no, ahí no vamos a ir. No, que no. Yo digo que allá. No, y tienes que comprar eso. ¿Verdad? Y no, entonces el esposo puede venir y decir, oye, pero mira, eso no está. No. Aquí la que decide soy yo. Puede que hay, yo he conocido unos cuantos, ¿no? Yo he conocido unos cuantos a lo largo de mi vida, ¿no? Y se vuelven mujeres que no se sujetan al orden divino, hermanos. Porque esta fue una orden divina. Y no se sujeta. Por ejemplo, un hombre puede decirle a su esposa, oye, estás gastando más de lo normal y ya es fin de mes y tenemos que pagar algunas cuentas. Pero la esposa puede no importarle y decirle, sí, pero yo necesito comprar esto porque lo necesito. Y hacen oídos sordos a lo dicho por el esposo. Y después ahí está uno de esposo viendo cómo le hace. ¿Cómo le hace? Tengo que pagar estas cuentas, ¿no? Si alguna esposa hace esto, ¿creen ustedes que está tomando una actitud y una sujeción como conviene en el Señor? Porque si un esposo viene y le dice a su esposa, oye, limitémonos en esto, mira, sabes que mi trabajo no está tan bueno, ahí vamos, gracias a Dios que nos ha suplido, pero deja de gastar tanto en esto. Eso sin el Señor estaría bien, está bien. Pero si una mujer viene, no, a mí déjame gastar lo que yo quiero gastar, yo necesito comprar esto porque yo lo necesito, ¿verdad? Tal vez no lo necesito. Pero como a veces las mujeres toman las decisiones en las casas, espero que aquí no sea que haya alguien así, ¿no? ¿Me entienden? Sí, pues es necesario, hermanos, ¿verdad? Que tomemos el papel que Dios nos ha dado, la orden que es una orden divina, que el hombre sea la cabeza del hogar. Por eso al estar sujetas como manda en las escrituras es una sujeción en el Señor, porque si usted tiene, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo aquí, si usted tiene unas hijas y al ver esa si usted tiene hijas y al ver esa mala actitud de usted, de ser una esposa rebelde, una esposa que no se sujeta a su esposo, su hija va a crecer exactamente igual. Exactamente. No, mi mamá no le hace caso a mi papá, pero no, yo así soy. Y tal vez su hija cuando se case, mira, esposo, mira esto. No me hagas cosas tampoco. No. Yo aprendí de mi mamá que no. Pero esto no es así. ¿Me entienden? Y nuestros hijos crecen, con nuestras hijas en este caso, crecen con el mismo ejemplo que usted como mamá le dio, de no sujetarse a su esposo. De no sujetarse a su esposo. Por eso es necesario, hermanos. Por eso les decía al principio, somos nuevas criaturas. Dios quiere renovar nuestra vida, pero es necesario que nosotros dejemos que Dios obre nuestra vida. Si nosotros no dejamos a los pensamientos del pasado, si nosotros no dejamos que el pasado quede atrás, que esos pensamientos que por mucho tiempo nos dañaron, si los traemos al presente nos van a seguir dañando, ¿me entienden? Nos van a seguir separando de Dios. Porque todo aquello que va contra la voluntad de Dios nos separa de Él. Santiago escribe y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entre más usted se acerque a Dios, usted va a conocer más a Dios. Y por ende, si usted se acerca más a Dios y va a conocer a Dios, va a hacer lo que Él manda que hagamos.
Y uno de estos es a las mujeres, a las hermanas, estar sujetas a su esposo. Eso es lo que la Biblia nos habla. Efesios 5:24, ahí mismo, donde leímos, Pablo termina diciendo: así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pregunto yo, ¿verdad? Pregunto yo, ese todo es todo, ¿no? Porque dice a sus maridos en todo, dice. Claro que no, porque si su esposo le está pidiendo que haga algo que va contra la voluntad de Dios, usted no está obligada a hacer lo que su esposo le está diciendo. Y esto implica que su esposo no sea cristiano. Si su esposo le está diciendo que haga algo que va contra la voluntad de Dios, usted, hermana, usted, esposa, no está obligada a hacerlo. Si su esposa le dice, si el esposo le dice a la esposa, decide que no estoy, que le tenemos que pagar, no está obligada a decirme una mentira por usted. Salga usted de la cara, no sería así, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la sujeción, hermanos, que el Señor nos enseña a través de las Escrituras, a través de las hermanas, ¿no? Esa sujeción que la cual habla Pablo y termina diciendo ahí, dice, sujeten a sus maridos en todo. Ese todo no es todo. Media vez no vaya contra la palabra de Dios, no agreda los mandatos de Dios. Usted debe estar sujeta a su esposo, pero si eso la está haciendo que usted vaya y haga algo que está en contra de lo que Dios ha dicho, usted no está obligada a hacerlo. ¿Está claro ahí? Sí. Pero así como Dios manda a la mujer estar sujeta a la autoridad de sus esposos, Dios también manda a los esposos esto. Entonces, ahora vamos con los esposos. Déjenme decirles. Dice Colosenses 3:19. Maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos maridos? Unos tantitos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ok. Déjenme resaltar una palabra aquí, hermanos, de este versículo. Dice ásperos, la palabra ásperos. Esta palabra ásperos tiene un significado. Bueno, tiene 2 o 3 significados. ¿Qué significa esto? Atravesar, perforar o algo punzante. Eso es lo que significa la palabra ásperos. Entonces podríamos decir que atravesar, podríamos decir que se refiere a traspasar un cuerpo de un lado a otro. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Entonces, atravesar, que es una de las palabras de significado de áspero, podríamos decir que se refiere a traspasar un cuerpo de un lado a otro. Existen armas que podrían traspasar fácilmente nuestros cuerpos. Por ejemplo, una espada bien afilada, si alguien nos la pasara por el cuello fácilmente nos dejaría sin cabeza, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han visto películas de los siglos atrás, ¿no? De muchos siglos atrás, donde se peleaban con espadas y pues en aquel entonces era lo único que tenían y me imagino que tenían que estar bien piludas, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, en películas que probablemente usted ha visto, se ve como hombres de un solo tajo que atraviesan, ¿no?, la cabeza de él y cae la cabeza, ¿no? Entonces existen esa clase de armas. Tristemente en las iglesias hay muchos que hoy en día eso es lo que hacen con sus esposas, las traspasan no importándoles el daño que podamos causarles, no importando el daño que podamos causarles. Pero alguien aquí podría decir, yo no hago eso, nunca la he tocado ni con el pétalo de una rosa. Tal vez no la has agredido físicamente, pero verbalmente le has decapitado con esas palabras siguientes que les hemos dicho. Déjenme leerles Proverbios 12:18. Hacemos bien serios. Dice 12:18, para avanzar un poco, 12:18 dice, hay hombres, oiga cómo dice esto, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Pablo dice esto a los colosenses porque sin duda también habían hombres que ya convertidos seguían menospreciando a su esposa.
y tratándolas de una mala manera. Es lo que les decía hace un rato, ¿verdad? No, que ve, miren hermanos, en aquel tiempo la mujer era vista un poco de menos, ¿no? En aquellos tiempos. Pero para el Señor las mujeres no son de menos. Ellas valen exactamente lo mismo que el hombre. Cristo pagó el mismo precio por ellas que por nosotros. Y entonces puede haber que aquí en la iglesia hayan hermanos que todavía tratemos mal a nuestras esposas, ¿no? No, que quítate de aquí, no, que ya te dije, que por qué hiciste eso, que por qué dejaste al niño ahí, que y les hablamos con palabras hirientes, hermanos. ¿Que por qué el carro está ahí? Pues miren, a veces las cosas pequeñas las decimos tan grandes nosotros, si lo digo por experiencia, ¿no? Yo a veces hacía las cosas bien, las cositas chiquitas, hermanos, grandes de verdad. Miren, déjenme dar un ejemplo. Me acuerdo yo que al principio con Iris, a mí me gustaba que nomás yo llegara estuviera la comida servida. Me tiene ahí ya lista solo para comer, ¿no? Y a veces yo era muy pesado y sin duda alguna la herí muchas veces, ¿no? Sin duda alguna, lo hice. Porque cuando yo llegaba y a veces tal vez la veía que no había nada y yo le empezaba a decir que por qué, que no estás viendo que vengo a trabajar y hacíamos un gran problema y la hería tal vez, sí, posiblemente. Bueno, posiblemente no, sí la hería con mis palabras. Y yo no comprendía que también ella salía a trabajar. Y llegó al punto donde Dios me hizo comprender eso. ¿Entiendes? Y ya le empecé a bajar y dije, sí, ella también sale a trabajar, ¿no? Ella también regresa y viene cansada también, al igual que ella. Y así empecé a comprender muchas cosas, pero hoy en día muchos no comprendemos esas cosas. Hoy en día seguimos dándole con todas nuestras esposas, ¿verdad? Con todo. Fíjate, dije, que lo otro, ¿no? Dice Dios, hermano, dame un dato aquí, hombres, no seáis ásperos con vuestras esposas. No seamos ásperos, no seamos, allá en Guatemala dicen rústicos, no seamos pesados con ellas. No seamos, porque el Señor nos manda que no seamos así. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la nueva naturaleza en nosotros. La nueva naturaleza está en nosotros. Debemos cambiar esos pensamientos que tenemos. Y dice Proverbios entonces, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No necesita pegarle a su esposa, levantarle la mano. Con simples palabras usted puede herir el corazón de su esposa. ¿Sí lo comprenden, hermanos? Sí. ¿Hermanos? Sí. Sí. Amén. Y muchos caemos en estos errores. Y por mí es que tienes todo esto. Por mí. Si mí no tuvieras nada, no tuvieras casa, no tuvieras carro. Y nos creemos Dios, ¿no? Y nos creemos superiores a ellos. Démosle gracias a Dios que esa esposa que nosotros tratamos de esa manera nos quiso así como nosotros éramos. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos como somos. Dios quiere que cambiemos esa mentalidad. Porque Dios nos ha llamado a paz. ¿Entienden? Dios no llamó al hombre y a la mujer para que vivan en conflictos. Para que vivamos agarrándonos del pelo. ¿Entienden? No digo por eso dejará padre y madre y se irá con otra pareja a pelear. No dice eso la palabra. Serán una sola carne, serán una sola persona. Serán una sola persona. Y si usted es de los que le dice a su esposa, por mí tienes todo esto, ya no lo haga. Usted no sabe qué tan mal hace sentir a su esposa. Le está dañando el corazón si usted le dice eso. ¿Por qué? Porque la está menospreciando. Le está diciendo no vales nada. Eso es lo que usted le dice a su esposa cada vez que le dice que por usted es que tiene. Y usted no se acuerda que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Y Dios se lo puede quitar también. Pero aquí en la iglesia levantamos las manos
Y en las pláticas unos con otros tratamos de que vean que sabemos mucha Biblia y aparentamos espiritualidad. Pero saliendo de aquí, seguimos siendo los mismos rústicos, los mismos simplones con ellas y dañamos a nuestras esposas con lo que les decimos. Pero aquí estamos, Señor, bendito sea tu nombre. Saliendo de ahí, ya, quítate de aquí, ¿no? Esto no debe ser así, hermanos. Yo me acuerdo que en mi juventud había un hermano que dirigía la alabanza en la iglesia donde yo iba. Y cuando él ministraba, sí, Señor, Padre eterno, que ministra, éramos jóvenes, ¿no? Había muchos jóvenes y a estos jóvenes, Señor, cámbialos, que la lucha con el mundo, y o sea, sus oraciones, levantaba su rollo. Entonces, presumía de mucha espiritualidad, de mucha. Y pues uno veía y decía, bueno, sí, el hermano está bien espiritual. Pero ¿qué si un día llegó la esposa con el ojo morado? El hermano espiritual, ¿verdad? Que Dios le habla, se sonó la hermana, ¿verdad? Se la sonó. Pero a veces sabemos muchos aquí así, que presumimos de espiritualidad, presumimos de saber mucho de Dios, pero allá afuera somos lo peor. Somos lo peor, hermanos. Nosotros somos la cabeza del hogar, hermanos. Dios nos ha puesto como cabeza de nuestra casa para que nosotros corrijamos, para que nosotros busquemos a Dios, para que Dios nos dé conocimiento y nos dé sabiduría y podamos dirigir a nuestra familia. Si usted no está haciendo ese papel, déjeme decirle que está mal. El papel que Dios le otorgó es el de ser cabeza de su hogar. Si usted le deja todas las responsabilidades a su esposa, está mal. No es así el orden divino. ¿Entienden? El problema es que nosotros venimos a los caminos del Señor, pero no nos hemos quitado los pensamientos que nos enseñaron probablemente nuestros padres, que la mujer sirve solo para obedecer, cocinar y tener hijos. Muchos en las iglesias pues ya tenemos tal vez esos pensamientos, ¿no? No, que cocinarme, no, que esto, que no. Traemos esos pensamientos tontos, hermanos. Tontos que los traemos desde nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. No, porque mi papá fue así, yo también voy a ser así. A ver, pues marcando el paso, apúrate, ¿va? ¿Me entiendes? No, hermano, no. En Cristo todo es diferente. O no se entiende de modo que si uno está en Cristo. Es claro, ¿no? Nueva criatura es. Nuevos pensamientos, nuevas maneras de ver la vida. Y eso abarca en todo, como hijo, como padre, como esposo o como esposa. En todas las áreas de nuestra vida debe haber nuevos pensamientos. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, si no conocemos a Dios, muy difícilmente vamos a cambiar todo eso. Si como hombres nos conformamos solo con venir los domingos, los miércoles y los viernes, pero allá en la casa no hacemos nada más. Es que trabajo todo el día, no tengo tiempo. Por eso es que seguimos como estamos, porque no dedicamos tiempo a conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros como hombres. Entonces les decía que muchos siguen con sus pensamientos arraigados de que la mujer sirve solo para obedecer, cocinar y tener hijos. No, hermanos, en el Señor todo esto es diferente. Todo esto es diferente. Déjenme leerle lo que dice el lenguaje actual. Yo voy a terminar, denme unos 5 minutos. Dice el lenguaje actual, el 3:19 de Colosenses, dice: y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. No deben ser groseros ni duros con ellas. A veces nuestras esposas también nos preguntan algo y, ya te dije, hombre. Les contestamos de una manera. ¿Qué más? Y a veces nosotros mismos somos los que empezamos los problemas. A veces tal vez la esposa dice algo y ya nos encendemos. Nosotros andamos, somos de mecha corta, dicen, rápido nos encendemos, ¿no? Explotamos, ¿no? Ya te dije cómo hicieras. Ya te dije 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Y no te queda.
Y por cositas pequeñas, hermanos, por cositas pequeñas hacemos grandes problemas. Y se lo digo por experiencia. Por poquitas cosas bien pequeñas. A veces armaba yo mi show. ¿Entiendes? Gracias a Dios que Dios me ha cambiado. Pero es esa medida de que nosotros conocemos y buscamos más a Dios. Recuerden esto, hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Si lo menos que hacemos es acercarnos a Dios, ¿cómo vamos a entender estas cosas? Es imposible entenderlas. Imposible. Veamos qué dice Dios al respecto de nuestra manera de ser con nuestras esposas. ¿Cómo debemos ser? Efesios 5:25. Efesios 5:25. ¿Ya lo tienen? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, está diciendo Pablo nuevamente. Pero hay algo muy importante aquí, oiga esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí logramos captar esto, hermanos? Oigan cómo dice: maridos. ¿Cuántos maridos sabemos aquí? Bueno, amad a vuestras mujeres, pero oigan el ejemplo que Pablo da también. Así como Cristo amó a la iglesia. De esa misma manera está diciendo Pablo que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas. De esa misma manera. Fíjese la comparación que él les está haciendo ahí. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. De esa misma manera nosotros, maridos, el Señor nos manda que amemos a nuestra esposa. Está fácil de entenderlo. De la misma manera que Él, y ustedes conocen cuál fue el amor que Cristo tuvo por la iglesia, por usted y por mí. Está más que comprobado el gran amor que Él nos tuvo, ¿no? De esa misma manera nos manda la palabra de Dios a que amemos a nuestras esposas. Dios en primer lugar nos manda a amar a nuestras esposas. ¿Qué implica este amor? Tratarlas con respeto, decirles palabras bonitas. El amor se demuestra con hechos, hermanos. Tal vez nosotros no somos muy expresivos o detallistas, pero demostrémosles que las queremos, sacándolas a comer en fechas importantes, ¿no? Tal vez en su cumpleaños, aniversario. Yo a mi esposa la saco siempre para aniversario, siempre para su cumpleaños, y el mero día yo voy a comer con él. Yo voy a comer con él. ¿Entiendes? Son pequeños detalles que, aunque tal vez muchos de nosotros tal vez no somos muy expresivos, ¿entiendes? Para decirle te quiero, o así, o ser cariñosos. Pero hay también fechas especiales donde nosotros podemos demostrarle que nos interesa, que es importante para nosotros. Porque yo sé que si usted está con esa mujer que Dios le ha dado, es porque la quiere y porque la ama, ¿no? ¿Entiendes? Pero el amor, como les decía un momento, se demuestra con hechos, haciendo. Pero Pablo dice algo más profundo. Dice que debemos amar a nuestras esposas, lo que les decía, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si comprendemos, hermanos, cómo Dios nos manda a hacer si comprendemos cómo Dios nos manda a hacer con nuestras esposas. Porque miren, hermanos, si tenemos hijos varones, ellos están viendo nuestro ejemplo y ellos van a pensar que esa es la manera de tratar a nuestras esposas. Y probablemente nuestro ejemplo esté destinando a nuestros hijos al fracaso en el matrimonio. Si sus hijos ven que usted es un mal padre, trata mal a sus hijos, a su esposa, la trata como lo peor, la trata como sirvienta, la trata como usted quiera tratarla, o sea, mal, la trata mal. Si su hijo ve todo ese ejemplo, él va a crecer con eso. Y si nosotros crecemos enseñándole a nuestros hijos eso, los estamos destinando seguramente al fracaso en su matrimonio.
fracaso en su matrimonio. Quisiera terminar con una frase muy conocida. Una frase muy conocida, yo sé que usted la conoce. Denme ya un minuto, hermanos. Que dice que la unión hace la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza. Pero déjeme decirle que dice Dios en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Pero déjeme leer la versión del lenguaje actual. Eclesiastés 4:12 dice esto. Oigan lo que les dije antes, la unión hace la fuerza. Ese es un dicho muy famoso de la Biblia, pero déjenme decirles lo que dice la palabra. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres se unen fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Termino con esto, hermanos. Si Dios está con nosotros, las parejas en el matrimonio, si Dios está con nosotros, Él unió nuestra vida y Él está con nosotros, no podremos ser vencidos por los problemas que puedan venir con el matrimonio. Porque si dejamos que Él gobierne, que Él nos enseñe, tendremos la sabiduría para afrontar cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Si Dios está con nosotros, hermanos, en nuestra pareja, en mí y en mi esposa, y Él es el que gobierna nuestra vida, no vamos a poder caer muy fácilmente. ¿Entiendes? Y vamos a poder afrontar todas las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. Termino con eso, hermano. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a darle gracias a Dios.